Muy bien. Nos habíamos quedado entonces en la explicación, ya por lo menos ya habíamos deducido algunas ecuaciones y valores que necesitaremos para terminar de resolver la primera parte del examen. Vamos ahora a el desarrollo, pues. Fíjense que aquí tengo esta presentación, ¿ok? Esto lo hice el semestre pasado. Vamos a ver. Confirmen, por favor, si se ve. Sí, Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Profe, una pregunta. El archivo anterior donde está el ejercicio de la tabla, ¿usted está montado en módulo 7 o lo va a montar? Bueno, no, lo que voy a montar es esta presentación, porque es la misma pregunta y los mismos, y aquí está ya resuelto, ¿ok? Ah, sí, sí, no, no había visto que es la misma. Sí, ok. Sí, Fino, gracias. es la misma, fíjate. Lo que pasa es que ahora después me interesaba era primero empezar a deducir todo esto, porque para después arrancar con todo, con cómo relacionamos cada uno de esos datos aislados, cómo se relacionan entre sí, para terminar de armar la tabla de distribución de frecuencias, que es lo que se va a ver a continuación. Bien. Una pregunta. Bien, entonces fíjense, aquí en esta lámina se ve todo el trabajo que hicimos, ¿ok? Todas las deducciones que hicimos. Fíjense que, por ejemplo, en la parte 2, el 2 romano, cuando hablamos de que si eliminamos los datos de la primera y la séptima clase, el tiempo de operación promedio es de 14.8681 segundos. Eso es equivalente a agarrar del vector clases, omitimos clase 1, clase 7, frecuencia 1 y frecuencia 7, ¿verdad? Y generamos un nuevo vector de clases, un nuevo vector de frecuencias, ¿verdad? Y a partir de esto generamos la media truncada. Con esa media truncada, ¿qué es lo que se hace? Restamos, o sea, dividimos 1 entre 500, pero ese 500 le vamos a restar ¿qué cosa? La cantidad Hay de una datos gente en en la la frecuencia. sala de espera. Hay gente en la sala de espera. Ay, qué fastidio. Ya lo voy a agregar. A ver. Listo. Gracias por avisar. Sí, les voy a agradecer que por favor me avisen porque no me están llegando las notificaciones de los muchachos que están en espera. profe, o mejor desbloquee la sala para no tenga que estar. Eso se puede hacer, ¿verdad? Sí, en Déjame. participantes. Participantes, opciones. Ah, a ver. No, mira, no me deja. ¿No te deja? Wow. No, porque debe ser porque como tengo una cuenta que no es premium. A ver. Ah, Ah, mira. pues bueno. No, profe, eso cualquier cuenta lo puede Ah, hacer. creo que es esta opción. Ustedes la ven, ¿no? Lo que quería hacer es quitarlo, ¿no? ¿Verdad? Si deshabilito la sala de espera, me imagino que todos caen directo, ¿verdad? Sí, 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 exacto. sin necesidad de que usted dé acceso. Muchas gracias. Exactamente. Me han resuelto la vida. De haber sabido eso el semestre pasado, me hubiese ahorrado minutos de interrupción. Bueno, continuamos. Gracias. Ok, entonces fíjense, la media truncada, fíjense que esta sería la ecuación, sería 1 entre 500, pero esos 500, que es el total de datos, tienen que restarle los, los datos almacenados en la primera clase y en la séptima clase. Ok, le restan eso. Creo que si mal no recuerdo, esa suma, ese F1 más F7 era 45, ¿verdad? Entonces sería 1 entre 455. Es importante que estén pendientes de esto. Y después aquí, ¿qué es lo que colocan? Los centros de clase y las frecuencias, pero del nuevo vector. Dicho de otra forma, lo que pudieran colocar más bien es el centro de la clase 2, el centro de la clase 3, etcétera, hasta el centro de la clase 7, de la clase 6, perdón, multiplicados correspondientemente por sus respectivas F minúsculas, ¿ok? Sería C2 por F2, más C3 por F3, más C4 por F4, así hasta C6 por F6. Y esa ecuación la tienen que igualar a este dato. Pero bueno, eso ya para que sepan que eso tienen que plantearlo, para que pues más adelante puedan ustedes deducir, ¿ok? Lo que sigue. Seguimos entonces. Todo esto ya lo dedujimos, ¿verdad? Estos fueron todos los análisis que nosotros hicimos, ¿verdad? Fíjense, la desviación intercuartílica es correcto, la desviación intercuartílica es Q sub 3 menos Q sub 1, y de aquí podemos deducir los percentiles, ¿ok? Q sub 1 vendría siendo el percentil 25, Q sub 3 vendría siendo el percentil 0,75, ¿verdad? Y por supuesto, nosotros como no sabemos cuánto van esos Q sub I, entonces tenemos que, pero sí sabemos que va a haber un H, de valor desconocido o de índice desconocido, pero que va a representar 0,25 o 0,75 respectivamente. Eso también se deducirá más adelante.
Vamos entonces ahora con el trabajo de hallar la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencia, como ya les había mencionado, es esta tabla que ya nosotros hemos visto en la clase anterior, donde en la primera columna nosotros controlamos las I. Las siguientes columnas hacen referencia a los límites inferiores y superiores de cada intervalo de clase, ¿correcto? La siguiente columna es el centro de clase. Recuerden que el centro de clase, ¿qué viene siendo? Viene siendo el punto medio de cada intervalo. Entonces, fíjense que recordemos que como estos son datos continuos, porque están haciendo referencia a el tiempo de operación o el tiempo de procesamiento de un operario en un determinado puesto de trabajo, ¿verdad? El tiempo o cualquier dato asociado a tiempo es un dato continuo, ¿ok? Tenemos que tratarlo de forma continua. Si son datos de tiempo y si son datos continuos, la forma de trabajarlos es a través de intervalos de clases. Tenemos que definir intervalos de manera de que cada clase corresponde a un intervalo. Por eso es que nosotros vemos que para la clase 1 va a haber un intervalo, como que me fui. Para la clase 1 vamos a tener un intervalo. La clase 2 va a tener su correspondiente intervalo y así sucesivamente. Infortunadamente... ¿Y esos intervalos son arbitrarios o cómo? Bueno, fíjense que como no tenemos información de cuál es el primer valor, es decir, cuál es el límite inferior del primer intervalo, tenemos que plantear estas constantes, pues estos parámetros, siendo A minúscula representaría el límite inferior del primer intervalo y la D minúscula representa el ancho de intervalo. ¿Lo ven? Esto es análogo a cuando, por ejemplo, voy a salirme un momento de la presentación y me voy a ir a la clase de análisis de datos. ¿Se acuerdan aquel ejercicio que nosotros revisamos, donde nos decían que si se definen 6 clases de ancho 250 a partir de 500? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Que el valor 500 viene siendo el A, es decir, el primer valor de la primera clase. ¿Lo ven? El límite inferior de la primera clase. Y el ancho 250 viene siendo el D. En este ejemplo que vimos en la guía de teoría, son valores dados y son valores arbitrarios, obviamente, ¿ok? Pero en los ejercicios que ustedes tienen que resolver en las preguntas del examen suelen ser incógnitas que ustedes tienen que deducir. Y la forma de deducirlas, ¿ok? Es plantearlas de esta manera a través de la tabla. Volvemos a la presentación. Profe. Sí. Entonces, en este caso, yo vi que en uno de los datos nos dan como que un límite ya de una vez en una cantidad, pues, y podemos hacer como un sistema para conseguir A y D, ¿no? Es correcto. Vamos a chequear nuevamente en los datos, por si acaso se me escapó algo, estando distraído por alguna distracción. Vamos a chequear rapidito. A ver, hasta la cuarta clase, si se eliminan los datos, el 24% de los datos, el 9% de los datos está repartido, el 84% de los datos se acumula hasta la quinta clase. El percentil 96 coincide con el límite superior de la sexta clase. Exactamente. El percentil 96 coincide con el límite superior de la sexta clase. Quiere decir que, aquí ¿qué fue lo que dedujimos? Que entonces F mayúscula, si multiplicamos eso por 500, nos da 480 y nos dice entonces que F6 viene siendo 480. Muy bien. Entonces el percentil Eso 96. sería el límite superior. El 480 sería el límite superior de la F6. Pero todavía, exactamente. Ahora, me dicen que el percentil 96 coincide. ¿Tenemos información de cuánto vale ese límite superior por los momentos? No, pero podemos plantear una ecuación. Veamos. Fíjense, aquí ahorita, allá por lo menos podemos nosotros agarrar y decir, era la clase 6, ¿verdad? Podemos agarrar y decir que entonces, que esta información está asociada, por supuesto, ¿a qué? Al H6. ¿Sí? Era el H6, ¿no? Sí, profe. Ok, perfecto. El límite superior. Muy bien. Tiene relación con esto. Entonces, fíjense cómo después nosotros, con todo el análisis que ya hicimos, ya nosotros podemos empezar a armar nuestro rompecabezas. ¿Lo ven? Fíjense que aquí tenemos este F120,
Tenemos aquí 320, 420, 480, 500. Toda esta deducción la podemos hacer de forma corrida. Tenemos aquí el H024. Podemos ir rellenando todos estos valores. ¿Ok? Sabemos que esto vale 1 porque siempre el último H mayúscula siempre vale 1. Así como sabemos que el último F mayúscula siempre vale 500. Y de ahí para atrás podemos entonces ya ir reduciendo los demás valores. ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, con esta ecuación, bueno, aquí ya empezamos ya a deducir todos los demás datos, ¿ok? O todos los demás datos que nos faltan para continuar construyendo y completando nuestro rompecabezas, ¿ok? Finalmente, después que nosotros hayamos trabajado con todas estas relaciones, habiendo planteado todas estas ecuaciones que vemos acá, vamos a llegar a un punto, ¿ok? Que vamos a poder completar todos estos números que están aquí, ¿verdad? Esa parte, después que hayamos completado todos estos números, podemos entonces ahora concentrarnos en esto, en deducir cuánto vale A y cuánto vale D. La relación que ustedes ven acá, fíjense que viene siendo A más 0.5D, A más 1.5D y así sucesivamente. Todo esto se deduce de la ecuación del punto medio del intervalo. Fíjense que si nosotros agarramos y sumamos A más D, vendría siendo 2A más D dividido entre 2, ¿verdad? Vendría siendo A más 0.5D. Luego, si A más D más A más 2D, sumamos eso, nos va a volver a dar 2A más 3D. Dividido entre 2 nos da A más 1.5D. Y así sucesivamente. ¿Ok? Hay varias formas de expresarlo. Yo aconsejo expresarlo de la forma más simple posible, para que después cuando empecemos a plantear las ecuaciones se nos haga más cómodo poder trabajar con estas. ¿Ok? Entonces siempre es bueno que tengamos bien claro las relaciones asociadas a los límites inferiores, límites superiores y los centros de clase de cada intervalo de clase. Continuamos entonces. Ya aquí una vez completada la tabla de frecuencia de distribuidas de datos, bueno, ya lo que nos falta entonces es trabajar con la deducción de A y D. Para trabajar con la deducción de los valores A y D, vamos a trabajar con un tipo de diagrama de barra que es parecido al histograma de frecuencias. En este caso vamos a trabajar con algo que se llama el histograma de frecuencias acumuladas. Como pueden ver, este es distinto al de frecuencias absolutas porque cada barra es resultado de la acumulación de los datos de las barras anteriores. Es decir, aquí lo que se está graficando en el eje vertical vienen siendo las F mayúsculas. ¿Lo ven? Y fíjense que aquí abajo los límites inferior y superior de cada barra corresponde a qué cosa? Al límite inferior. El límite superior viene siendo A más D. El límite superior de la primera clase coincide con el límite inferior de la siguiente. El límite superior de la segunda clase coincide con el límite inferior de la siguiente y así sucesivamente. Entonces es importante que sepan ustedes plantear, construir este diagrama. Después de construir este diagrama viene entonces otra información. ¿Ven esta rayita roja que está por aquí? Esta rayita roja representa la ojiva. Es un tipo de curva estadística que lo que hace es unir intervalo tras intervalo el límite inferior con el límite superior, de manera que también coincide el límite superior con el límite inferior de la siguiente clase y así sucesivamente, generando una curva que es continua, ¿okay? Que es continua en todo momento. ¿Por qué se construye la ojiva? La idea de la ojiva es construir una gráfica que nos permita hacer la interpolación lineal que nosotros necesitemos, ¿ok? Para poder deducir los valores de A y de D a partir de las ecuaciones que nos han dado, como por ejemplo la ecuación del promedio recortado o de la desviación intercuartílica, ¿ok? Que son relaciones que nos van a servir de ayuda para poder plantear para poder resolver los datos que nos faltan, ¿ok? La información que nos falta. Es decir, el A, el valor de A y el valor de D. Seguimos entonces. Partimos, por ejemplo, vamos a hablar de los cuartiles. Sabemos entonces que el primer cuartil es igual al percentil 0.25, es un valor de X, es decir, un valor en el eje horizontal, tal que a su izquierda acumula el 25% de los datos.
Para poder analizarlo en la ojiva del diagrama de frecuencias acumuladas, es necesario conocer el total de datos correspondientes a ese 25%. Entonces nos vamos a apoyar, ¿ok?, con las H mayúsculas. Fíjense que con las H mayúsculas, la primera H nos dice que acumula, que la primera clase acumula el 5% de los datos. La segunda clase acumula solamente hasta el 20% de los datos. Quiere decir que el primer cuartil está alojado en la tercera clase, ¿ok? No coincide ni con el límite inferior ni con el límite superior. Coincide está en algún punto que no sabemos cuál es. Sabemos que está en la cuarta clase porque, perdón, en la tercera clase porque la tercera clase acumula hasta el 40%, ¿sí? Entonces cae aquí. Por eso es que se señala este gráfico. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta estas relaciones que están acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Q sub 1 es un valor de X que se localiza en la clase 3 porque se cumple la relación 0,25 menor o igual que H mayúscula sub 3. De manera que podemos ubicar a Q sub 1 en el intervalo de clase LI sub 3, LS sub 3. De forma que Q sub 1 es menor o igual que este valor, es decir, que A más 2D, y es mayor o igual que A más 3D. ¿Ok? Seguimos analizando. Entonces, ¿cuáles son los valores de F sub I que corresponden a cada extremo del intervalo de clase donde se encuentra Q sub 1? Fíjense. El intervalo, bueno, mejor dicho, el límite inferior de la tercera clase o del tercer intervalo, ¿verdad?, va a coincidir o va a corresponder al valor F2. ¿Por qué? Porque F2, F mayúscula 2, llega hasta el límite superior de su intervalo de clase correspondiente, el segundo intervalo de clase. Fíjense que el límite superior de la clase 2 coincide con el límite inferior de la clase 3. ¿Ok? ¿Por qué es necesario saber el valor de F? Porque después cuando nosotros nos pongamos a hacer la interpolación necesitamos trabajar con valores horizontales en el eje horizontal y valores en el eje vertical. Y en el eje vertical los valores que vamos a trabajar son valores de F. Entonces, ¿cuáles son las F de referencia que yo necesito para poder interpolar? La F que corresponde al límite inferior del tercer intervalo o de la tercera clase, ¿verdad? Que sería entonces en este caso gráficamente se ve clarito, ¿verdad? El límite inferior de la clase 3, el F correspondiente es 100, que coincide con el límite superior de la clase anterior. ¿Lo ven? Y luego el F correspondiente. Sí, escucho. Entonces elegimos la clase 3, fue porque estamos hablando de que pertenece más del 25%, ¿no? Cierto. Ok, ya. Perfecto. Porque en la clase 2 está el 20%. Exacto. Entonces ahí no existe el percentil 25 porque solo llega hasta el 20 y el percentil 25 acumula hasta el 25% de los datos. ¿Lo ven? Perfecto. O sea, profe, que el percentil 25 está entre el intervalo de la clase 3 y la clase 2. Por eso es que se hace todo el análisis con la gráfica y eso, ¿cierto? Exacto. El análisis gráfico es muy útil para poder nosotros situarnos en el problema, situarnos en el contexto del problema. ¿Ok? Sabemos entonces, primero que nada, que el percentil 25 o 0,25, es decir, el primer cuartil, está en la tercera clase. ¿Por qué? Porque la información de la tabla de datos así nos los confirma, ¿verdad? Cuando nosotros graficamos esto, vemos que los intervalos genéricos, el intervalo genérico está definido entre A más 2D y A más 3D. Para poder reducir el valor, ¿ok?, el valor del percentil, tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que hacer una interpolación lineal. Pero para poder hacer interpolación lineal necesitamos también conocer los valores en el eje vertical, ¿cierto? Los valores en el eje vertical. ¿Cuáles son esos valores en el eje vertical? Son valores de F. Aquí este valor que está acá va a coincidir, vamos a tomar de referencia el F mayúscula, pero de la clase anterior. ¿Se entiende eso? Y el F en el otro extremo de este intervalo de clase tomamos de referencia el F mayúscula de la clase actual. ¿Sí? Para poder gráficamente, de manera gráfica, poder plantear la interpolación lineal. ¿Ok? Fíjense.
Luego entonces me dicen, el Q sub 1 corresponde a qué cosa? Corresponde al 25% de los datos. ¿Cuántos datos tenemos? 500. Si multiplicamos 500 por 25, ¿cuánto nos da? 125. ¿Todos vieron eso? Entonces, con esta información 125 que está aquí, ya nosotros lo que podemos plantear es, con toda tranquilidad, la ecuación de interpolación lineal. Y esa ecuación de interpolación lineal va a tener como incógnitas el parámetro A y el parámetro D. ¿Sí? ¿Lo ven? Mediante una interpolación lineal, fíjense que aquí está la ecuación, aquí está un poquito más desarrollada en este gráfico, ¿verdad? Podemos decir que 200 menos 100, menos 100, ¿verdad? Entre A más 3D menos A menos 2D, ¿verdad? Que es esta relación que está acá, va a ser igual, por semejanza de triángulo, a 125 menos 100 entre Q sub 1 menos A menos 2D. ¿Lo ven? Entonces, simplificando un poco esta relación, llegamos a que Q sub 1 va a ser igual entonces a más 2.25D. Tenemos esta primera ecuación que es obtenida por aquí. ¿Lo ven? Fíjense que esto yo lo estoy haciendo por semejanza de triángulos o por interpolación lineal. Ustedes pueden, en las guías de ejercicio, en las guías de teórica del profesor Rafael Díaz, él se va por interpolación lineal, por una ecuación por allí. Podemos hacer un vistazo rápido. Pero podemos llegar perfectamente a lo mismo. Vamos a ver si por aquí ubicamos esa ecuación. Ajá. Esta es la ecuación. ¿Esta es la ecuación? No, mentira. Va más abajo. Es donde dice percentiles. Esta es la ecuación. Él desarrolla una ecuación genérica para hacer la interpolación lineal. Esto es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que yo me acostumbré a hacer las interpolaciones, pero con base a semejanza de triángulos. Pero ustedes perfectamente, ustedes pueden elegir esta ecuación o pueden hacerlo perfectamente de esta manera. A mí me gusta mucho más hacerlo por semejanza de triángulos porque me parece que es como más didáctico, ¿ok? Y de repente puede ser como más fácil de digerir, pero tienen que estar claros de lo que es plantear una semejanza de triángulos, simple y llanamente. O lo pueden plantear por interpolación lineal. Llegan exactamente a lo mismo. Bien. Proseguimos. Con un razonamiento similar, ustedes pueden agarrar y deducir también la Q sub 3, ¿ok? Se puede deducir Q sub 3 y podemos llegar entonces a otra interpolación lineal que nos va, que va a llegar a esto. A Q sub 3 igual a más 4.55D. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Seguimos entonces. Fíjense que aquí en este caso, Q sub 3 corresponde a qué cosa? A el tercer cuartil, o lo que es lo mismo, el percentil 75, ¿correcto? El percentil 75 siempre lo vamos a inspeccionar en la columna de las H mayúsculas. Vamos a ver que corresponde a la quinta clase. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa acumulada es 0.84. La clase anterior acumula solamente el 64%, entonces ahí nos va a estar el tercer cuartil, sino en la siguiente clase, en la clase 5, ¿ok? Entonces, bueno, hacemos un análisis similar, ubicamos que en la quinta clase, aquí está entre A más 4D y A más 5D, se encuentra el Q sub 1, si entonces nosotros multiplicamos, ¿ok? Ah, miren, aquí hubo un errorcillo, menos mal que me di cuenta ahorita. Si nosotros multiplicamos 0.75 por 500, ¿cuánto da eso? No va a dar 125, va a dar otro valor, ¿correcto? ¿Cuánto va a dar? 375, profe. Exacto, eso tengo que corregirlo acá. Eso fue un copy-paste salvaje que yo hice. Vamos a ver si en la siguiente lámina se recorrigió. Ah, bueno. Bueno, hay que estar pendiente de ese detallito. Hay que estar pendiente de que en la lámina aquí no va a 125, sino va el producto de 0.75 por
500, ¿ok? Hay que estar pilas con eso. Es más, déjame ver si lo puedo corregir rápidamente para que no quede ese pelón. Ah, mira, sí. Por favor, repíteme el dato. ¿Cuánto es que da 500 por 0,75? 375, profe. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a salvarlo. Y No, volvemos. profe, 75. Ah, 75. Ok. Ok. Así, ¿no? Chévere. Seguimos. Entonces, haciendo esta relación, ok, ya sabemos entonces, conocemos que entonces en el eje vertical 375, que es el número, el 75% de datos acumulados, ok, hasta esta clase, hasta este cuartil, ¿verdad? Ay, Dios mío, pero verdad que yo cuando hice esta lámina el semestre pasado yo estaba como dormido, como que la hice en la madrugada. Vamos a ver. Aquí que debe ir el cuartil 3. Listo. ¿Algo más? Ok. El tercer cuartil corresponde acumula 375 datos. Muy bien, que está entre 400 y 300 en el eje vertical y entre A más 4D y A más 5D, ¿ok? En el eje horizontal. Fíjense que entonces podemos nosotros agarrar y relacionar estas dos ecuaciones. Esta fue la ecuación asociada al primer cuartil y esta es la ecuación asociada al tercer cuartil. Luego nos dicen en el enunciado que la desviación intercuartílica es igual a 4.6. Adivinen qué. Si nosotros a Q3 le restamos Q1, esta ecuación la restamos esta, se cancelan las A y llegamos a que D vale ¿cuánto? A que vale 2. ¿Lo ven? Fíjense que entonces, ¿qué representa D? D representa el ancho de cada intervalo de clase. ¿Vieron? Vamos ahora para ya ir finalizando esto. Con respecto a la relación basada en la media truncada, se plantea entonces la siguiente tabla de distribución. Fíjense que yo aquí recomiendo hacer una tabla de distribución derivada o paralela a la tabla de distribución inicial. La tabla de distribución inicial contemplaba las 7 clases. En esta nueva tabla contemplamos solamente de la clase 1 a la 5, pero habiendo eliminado la clase 1 y la clase 7 de la distribución anterior. Y entonces de esta manera lo que hacemos es resetear los límites inferiores y superiores. ¿Lo ven? Fíjense que otra vez vuelvo a arrancar de A más D, A más 2D y planteo todo esto. Pero entonces hay que estar atentos a que esto equivale a la frecuencia de la frecuencia absoluta de la clase 2 de la tabla anterior y de ahí sucesivamente. ¿Lo ven? Entonces, con estos datos y estas ecuaciones que son los centros de clase, planteamos la sumatoria. Si nosotros desarrollamos esta sumatoria, ¿verdad? De manera algebraica y la igualamos al dato que nos dice que es 14,8681, ¿verdad? Podemos entonces, haciendo las siguientes simplificaciones y despejes, llegaremos a esta ecuación. 455A más 1562.5D igual a 6.765. Esta ecuación y bueno, y sabiendo que del caso anterior sabemos que D vale 2, si lo metemos aquí, nos va a dar que A vale 8. ¿Lo ven? Con estos resultados, entonces ya podemos completar la tabla. Sabemos entonces que A vale 8, que es el valor del límite inferior de la primera clase. Sabemos que D vale 2, quiere decir que el límite superior de esa primera clase es 10, es 8 más 2, 10. El límite superior de la primera clase coincide con el límite inferior de la segunda, le sumamos 2, llegamos a esto y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces ya tenemos ya construido, completado nuestro tabla de distribución de frecuencias. Los centros de clase es facilito, es simplemente el punto medio. El punto medio de un intervalo comprendido entre 8 y 10 es 9, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto es pues entonces la tabla de distribución de frecuencias. Me quedan 8 minutos. No sé si ustedes tienen clase ahorita, son las 2:44. ¿Quieren que continúe hasta el final del ejercicio o lo dejamos hasta aquí? Ustedes me dicen. Yo me puedo quedar un ratico profe, más. la clase está activa, continúa. ¿Le seguimos dando entonces? Sí, Vamos sí. a darle entonces. Pero, o sea, terminamos antes de las 3, ¿no? Porque yo tengo clase a las 3. Ah, por eso mismo les consulto.
Vamos a ver cuánto me queda, rapidito. 10 minutos. Sí, O sea, no, bueno, pero 8. me refiero de láminas. Me falta la lámina 14, la 15. Sí, creo que podemos trabajar esto rapidito. Vamos a darle, pues. Yo creo que en 15, en menos de en 8, en 7 minutos matamos esto. Chévere. Bueno, después, bueno, esto es más que todo, a ustedes no les van a pedir que dibujen el histograma de frecuencias, en lo absoluto. Esto lo puse yo porque, bueno, porque me dio nota poner el histograma, simplemente para que se vea un poco cómo se ven los datos de forma gráfica, ¿ok? Pero ustedes no tienen que dibujar esto en el examen, ¿ok? Luego, vamos a la última parte, la parte B. Esto que está aquí viene siendo entonces un intervalo, pero para poder definir este intervalo es necesario, primero que nada, calcular la media, pero esta vez vamos a calcular la media con la fórmula completa, con todos los datos. Fíjense que aquí estamos dividiendo 1 entre 500 y aquí van a ser los centros de clases y las frecuencias de todas las clases, ¿verdad? Haciendo este cálculo llegamos entonces a que da 14,82. Luego procedemos al cálculo de la varianza. Recordemos que hay dos maneras. La varianza, que se representa como S al cuadrado. Ah, bueno, esta es la desviación típica. La varianza es S al cuadrado. La varianza es, la podemos calcular de esta manera. Sería la sumatoria de la diferencia cuadrática de la media menos los centros de clase, ¿ok? Bueno, aquí faltaría los centros de clase multiplicados por, esto multiplicado por las frecuencias, ¿ok? Pero esto también, por una demostración que aparece en la guía teórica, lo que pasa es que no me quiero explayar con la demostración porque si no se nos va a ir el tiempo, esto es equivalente a esta ecuación, la segunda forma. Es equivalente a la media de las x cuadradas, ¿ok? Menos el cuadrado de las medias. Vamos entonces a trabajar mejor de esta manera porque es menos laboriosa. Podemos calcular, primero calculamos la media de las x cuadradas, que es simplemente agarrar 1 entre 500 y multiplicar por la sumatoria de los centros de clase elevado al cuadrado por las respectivas frecuencias de clase. Lo que se eleva al cuadrado son solamente los centros de clase de cada clase, ¿ok? Las frecuencias no. Tengan mucho cuidado con eso. Se calculan esta sumatoria de productos, se divide entre 500 y ya tenemos la primera, el 50% de la varianza ya calculada. Luego entonces, este resultado, lo que hay que hacer es ahora agarrar a la media que calculamos en la parte anterior, este 14,82, se eleva al cuadrado, lo elevamos al cuadrado y nos va a dar entonces 219,63. Restamos esto menos esto y nos va a dar que la estimación de la varianza es 9,13. La raíz cuadrada viene siendo entonces la desviación típica. Y entonces esa desviación típica, ya con esta información ya podemos nosotros agarrar y restar, ¿ok? Restamos la media menos la desviación típica, nos da el extremo izquierdo del intervalo de la pregunta. La media más la desviación típica nos da el intervalo derecho, el extremo derecho del intervalo de la pregunta. Y este después es el intervalo. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuál es la pregunta? Considerando todos los datos, determine el porcentaje de datos comprendidos entre este extremo y este extremo. ¿Ok? Nos están pidiendo un porcentaje. Para hallar ese porcentaje, entonces tenemos que otra vez recurrir a nuestro histograma y hay que también hacer ¿qué cosa? Otra vez interpolaciones. Observemos entonces que si nos dicen que aquí en este caso, en vez de apoyarnos con las H mayúsculas, nos vamos a apoyar es con los límites inferiores y superiores. Fíjense que 11.8, ¿dónde está? Está ubicado en la clase 2. ¿Por qué? Porque está comprendido entre 10 y 12. Y 17.84 está entre 16 y 18, es decir, está en la clase 5. Entonces hay que plantear los siguientes percentiles. El percentil 1, que vale 11,8, ¿verdad? Va a acumular un porcentaje desconocido de datos, ¿verdad? Y el percentil, el otro percentil, el 14,84, va a acumular otro porcentaje desconocido. Esos porcentajes, ¿por qué yo planteo esos porcentajes? Porque después yo puedo asociar un H, ¿ok? Un H mayúscula, por ejemplo, un H alfa 1 y un H alfa 2. Si yo al H alfa 2 le resto el H alfa 1, me va a dar ¿qué cosa?
el porcentaje de datos acumulados entre alfa 2 y alfa 1, ¿correcto? Pero entonces ahora hay que determinar cuánto vale alfa 1 y cuánto vale alfa 2. La forma de hacerlo es mediante una interpolación lineal. Fíjense que de la tabla anterior dedujimos que el primer extremo, el extremo izquierdo de ese intervalo, está en la clase 2, ¿ok? Conocemos aquí el valor 10, conocemos que el otro extremo en el eje horizontal es 12, sabemos que esto vale 100 y que esto vale 25, ¿verdad? Y aquí sabemos que esto vale 11. ¿Qué va a ser la incógnita? Ahora la incógnita va a estar en el eje vertical. Lo que hacemos es multiplicar 500 por alfa 1 para que seamos consistentes, porque si ustedes colocan solamente alfa 1 van a cometer un error gravísimo, porque van a estar relacionando números absolutos con porcentajes. Para que todo quede en términos de números absolutos, tienen que agarrar y multiplicar por el n de la muestra, es decir, por 500. Tienen que estar muy pendientes de esto, ¿ok? Planteamos nuestra interpolación lineal y entonces vamos a deducir, hacemos esto por aquí, hacemos lo mismo en la clase 1, 2, 3, 4, en la quinta clase, hacemos el mismo análisis y vamos a deducir que tanto alfa 1 como alfa 2 valen 0,185 en el primer caso y 0,824 en el segundo. Y aquí al final, bueno, haciendo estas relaciones, pues llegamos a que el 63% o 63.9% de los datos están comprendidos entre 11,8 y 17,84. Y con eso, colorín colorado, nuestro cuento se ha acabado. Me queda 1 minuto con 28. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna cosa que quieran comentar? No, profe, que la clase estuvo fina, gracias. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, miren, cualquier Profe, cosita. Dígame, escucho, rapidito. si llegamos a tener algunas dudas durante el fin de semana, le podemos escribir por el grupo de WhatsApp o por correo. Bueno, pero si me van a escribir por el grupo de WhatsApp, háganlo en un horario en el que yo pueda atenderlos, porque yo los fines de semana a mí me ponen a hacer arepas y panquecas en la casa. ¿Ok? Entonces tiene que ser un horario decente. No me vayan a escribir a las 8 de la noche, por favor, ni me vayan a escribir a las 7 de la noche. Escríbanme por lo menos entre las 8 de la mañana, 9 de la mañana y 5, 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Si me tardo en contestar, ténganme paciencia porque probablemente voy a estar haciendo compras, voy a estar de mercado, porque yo normalmente los fines de semana es que yo voy al supermercado. Entonces, pero sí, yo voy a estar muy pendiente de sus dudas, ¿de acuerdo? Recuerden, muchachos, que también pueden plantear las dudas desde el foro. El foro está habilitado desde la semana pasada y ahí está la guía de ejercicios, ¿ok? Ejercicios propuestos para que ustedes las analicen y planteen las preguntas que ustedes, las dudas que ustedes tengan con toda confianza. Yo con mucho gusto también les puedo contestar por allí de manera asíncrona, ¿de acuerdo? Pero también está el WhatsApp a la orden, sin ningún problema. La idea es que, bueno, empiecen a trabajar con esto. Me queda menos de 1 minuto, muchachos, me va a botar